con Héctor Rodrigo Ortiz. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Imagen Informativa Puebla. Mi nombre es Héctor Rodrigo Ortiz y esta es la última y nos vamos. Hoy tenemos diferentes temas para conversar. Ya se ha hablado y se está platicando, rumorando, discutiendo la posibilidad de que se reviva la famosa, hace unos años, Ley Bala. ¿La recuerdan algunos? Quienes no, hoy entraremos un poquito a platicar al respecto. Es una ley que surgió durante la primera legislatura bajo cuando el Moreno Valle tenía la gobernatura y pues se hizo una propuesta para poder delimitar las maneras en las que la policía, los cuerpos de seguridad pública podían o no irrumpir o pues digamos dispersar protestas, manifestaciones, entre otras cosas. Esto causó conflictos ideológicos, políticos, pero además después, cuando se implementó de una malograda forma un operativo y en el mismo murió un niño, pues esto se vino para abajo de manera terrible y este antecedente pues hace que haya, por supuesto, muchos quienes no están de acuerdo con que se haga una ley de este tipo. Pero bueno, no quiero entrar yo a relatar toda la historia. La vamos a conversar con Luis Soriano, quien es representante del colectivo Voz Ciudadana por los Derechos Humanos. Hoy, más bien desde ayer tuvo una rueda de prensa. Aquí platicamos un poquito al respecto. Hoy estará conmigo justamente para conversar respecto a la propuesta que tienen como organización de la sociedad civil y hacia dónde quieren ellos platicar con la Comisión de Derechos Humanos a nivel estatal. Hoy recibo con mucho gusto al representante del colectivo Voz Ciudadana por los Derechos Humanos, Luis Soriano. Bienvenido, mi estimado Luis, ¿cómo estás? Gracias, Héctor, muchas gracias por la invitación y acá estamos puestísimos contigo. Te agradezco. ¿No? Hoy eres parte de la sociedad civil desde esta representación, has participado en la administración pública, has estado en diferentes posiciones, conoces de leyes, conoces de administración pública, valga la redundancia, y es por eso me imagino que participas en un colectivo como este. Sí, desde el 2011 se generó el colectivo Voz Ciudadana por los Derechos Humanos y desde ahí hemos venido construyendo muchos procesos, ¿no? ¿A qué se debe que surgió este colectivo? El colectivo surgió a razón de empoderar al ciudadano frente a las promesas de campaña de los políticos, que el típico político que agarra y dice, le promete a alguien, oye, vamos a poner un puente, ¿no? Y la gente le decía, oye, pero es que aquí no pasa agua. Bueno, vamos a hacer que pase agua. Ajá. Cuando a lo mejor quien lo proponiera el diputado, que el diputado no tiene facultades para eso. Total. Y entonces en campaña, pues prometen. Lo que sea. Y finalmente no tienen facultades para eso. Entonces, en el 2011 nos salió la idea de poder construir una ciudadanía más capacitada, más preparada, que nos permitiera construir un diálogo y hacer de los políticos que por lo menos se pusieran a estudiar o por lo menos se generara un debate real con los ciudadanos. Entonces, así empezó Voz Ciudadana y ha ido evolucionando y trascendiendo. Mira, qué bueno. Y hemos construido comités de Voz Ciudadana en diversos lugares del país, del estado, qué bueno. Principalmente en Puebla, las Cholulas, zona donde más tenemos. Y cuando tuvimos la oportunidad de estar en la dirección para América Latina de la Organización Mundial de Derechos Humanos y Paz, logramos construir comités de Voz Ciudadana, en ese momento comités de la organización en muchos lugares de Latinoamérica. Bien. En Chile, en Ecuador, en varios lados, y hemos trabajado con ellos. Pues qué bueno, 2011 fue un año en el que surgieron varias organizaciones, movimientos sociales, ciudadanos en Puebla. Sí. Había mucha inconformidad con el gobierno anterior y bueno, pues llegó el Rafael Moreno Valle con muchos bonos, pero pues después también con muchas deudas sociales, ¿no? Interesante, porque creo que en Puebla han nacido organizaciones y movimientos contexto interesante. Luis, pero pues no estamos para hablar nomás de eso, gracias por ese contexto, porque creo que así te conocemos mejor. Ahora, pasar a lo que justamente hoy tú y otros están cuestionando, que es la posibilidad de que se reviva la famosa Ley Bala. Platícame, ¿qué es lo que sabes? Sí, mira, la semana pasada se nos prendieron las alertas cuando escuchamos unas declaraciones del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de nombre Félix, donde él argumentaba que
habría que construir una ley que hablara del tema del uso de la fuerza, etcétera, etcétera, y en realidad, y además menciona que toda vez que no está habilitada la ley Bala, pues hay que meter un capítulo que hable precisamente de la ley Bala. Ese fue su argumento y eso nos activó las alertas a nosotros, pues porque la ley Bala fue una ley que nos persiguió, que nos sometió, que nos lastimó a muchos colectivos que estábamos en la lucha social contra el morenovallismo, ¿no? Y entonces, si era un tema bien complicado, nos pusimos a estudiar, a analizar como que de qué se trataba su tema, y resulta que es derivado de una recomendación de Huauchinango, entiendo, a razón del asesor de una diputada que falleció en un linchamiento que se dio en aquella región, y derivado de eso se genera una situación de recomendación que va a emitir la Comisión de Derechos Humanos Nacional. Estatal. O sea, la Comisión estatal. Estatal hace una recomendación por lo que sucedió en un municipio. Por un tema de linchamiento, y dentro de esa recomendación sugieren la implementación de esta ley. Y entonces el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dice, hay tres puntos que nos hacen mucho ruido. Primero, reactivar la ley Bala, con todo el contexto que todos conocemos. Segundo, el tema de no vamos a utilizar balas de goma, pero sí vamos a utilizar tanquetas de agua a presión. Ese es el segundo punto que también se nos hace delicado. El tercer punto es, hay que construir un grupo de élite que se encargue del tema de linchamientos, ¿no? Que atiendan estos temas. Estos 3 puntos son los puntos que a nosotros nos hacen mucho ruido. A ver, vamos por uno si te parece bien. El primero puede ser muy largo, es un riesgo que voy a tomar contigo. Pero, a ver, ¿por qué no te parecía que estaba bien en lo que titularon como ley Bala, que si no estoy mal, en síntesis era una ley para regular el uso de la fuerza pública, ¿no? O sea, los diputados que lo promovieron hablaban de que hacía falta regular algo que por de facto tiene el Estado, que es justamente usar la fuerza en caso necesario. Sí, el control o manejo del uso de la fuerza, ¿no? Correcto. La ley, primero, originalmente la ley no se llamaba ley Bala, no decía regular el uso de la fuerza. Era una ley que desde el nombre revictimizaba los movimientos sociales en Puebla, porque hablaba de la ley de los derechos humanos en favor, o sea, tenía un nombre que revictimizaba. Okay. En ese tiempo, cuando se crea la ley, la famosa ley Bala, a nivel nacional no existía una normativa que regulara esta ley. O sea, esa ley tenía, digamos, voy a decir entre comillas, una buena intención, o sea, ¿era necesaria? Sí, se podía decir, porque no había una ley federal. No era tan necesaria porque existían protocolos internacionales, donde está obligado el Estado y la Federación, a través de los convenios que tienen firmados a nivel internacional, de tener que cumplir con estos protocolos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la misma ONU, etcétera, etcétera, que eran protocolos en ese sentido. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Obviamente, como tú bien lo dices, no existía a nivel nacional una ley nacional del uso de la fuerza pública. Hoy ya existe. ¿No? Hoy ya existe desde el 2021 más o menos, sea, es reciente. apenas, no tiene mucho, es de este gobierno de la 4T. Okay. O sea, con esta ley federal ya se regula el uso de la fuerza pública. Es que acabas de dar en el punto. No es una ley federal, es una ley nacional. La diferencia de ser ley nacional a ley federal es que la ley federal solamente aplica a las fuerzas federales. Mira, interesante. Y la fuerza y la ley nacional aplica a todas las fuerzas públicas, incluidas las municipales. Hasta las juntas auxiliares, o sea, cualquier fuerza pública se regula conforme a la ley nacional. Eso es interesante. Entonces, por eso tú hablas de que se tiene que capacitar conforme a esa ley, no hacer nuevas leyes. Sí, no. El tema de construir una nueva ley no es necesaria hoy por esa situación, además de los protocolos, ¿no? Entendido el primer punto. Ese es el tema de la ley Bala. La segunda, el mismo Félix, el presidente de la comisión, argumenta que no van a usar balas de goma, hablando del tema de lo que pasó con Chalchihuatl, ¿no? Sí. Pero van a usar tanquetas. A ver. Que se usan en Chile y en otros países, ¿no? Hay un detalle ahí bien delicado, mira. Cuéntame por qué. En España, la utilización de las tanquetas se utilizaba desde el franquismo. Desde el gobierno fascista de Franco se utilizaban las tanquetas. El mismo gobierno fascista de España dejó de utilizar las tanquetas por lo violento y lo asesino que pudiera motivar
utilizar estas tanquetas. Amnistía Internacional, Sí, ajá. En Hong Kong, derivado de las tanquetas en Hong Kong también, argumentan todos los daños y las afectaciones que se puedan generar en este escenario también de Hong Kong. ¿Qué es lo que pasa con las tanquetas de agua a presión? Cuando es directamente, que es como las famosas balas de goma, cuando es de manera directa te pueden sacar un ojo, te pueden ahogar, Sí. te pueden matar, pero es no como nada las más. pistolas de agua, ¿no? De repente, a ver Sí. si se siente horrible, ¿no? Ahora imagínate una tanqueta Eso en es donde es el una agua a presión es enorme, Sí. pero además tienen tanta presión que a cualquier persona de nosotros, inclusive yo que estoy rellenón, me puede empujar, o Sí. sea, me puede empujar y pegarme en una pared. ¿Qué es lo que sí se recomienda entonces a nivel internacional para justamente poder dispersar no olvídate una manifestación? Vamos a hablar de un linchamiento. O sea, ahorita pasamos al tercer punto. Es pero que el tema es las tanquetas, primero las tanquetas se está buscando a nivel internacional que no se aplique. que se prohíban. ¿No? Que se prohíban, porque también el agua de las tanquetas les meten pintura, muchas veces pintura indeleble, Ajá. que una vez que termina la manifestación, ya va caminando la gente Y la en pueden la detener. calle 5 horas después. Sí. Y la gente los pueden detener y los detienen por esa situación. O sea, Ya. las tanquetas te generan todo este tipo de situaciones complicadas. Además de cualquier piedra, cualquier material que pueda estar en la tierra, provocan esto. ¿Qué se puede ¿Qué hacer? sí? Hay muchas estrategias de procesos y protocolos. Existe en Puebla, Puebla. En el primer semestre del 2019 se actualizó el protocolo de linchamientos, ¿no? De cuando hay linchamientos, en donde te van estableciendo cómo deben de proceder en ese momento, en el 2019. En ese primer semestre del 2019 no se generó un solo linchamiento. Ese protocolo, Hay que llegar a en tiempo, ese que es momento, difícil, ¿no? Pero sí, es otro reto. Ajá. en ese momento, ese protocolo funcionó porque fue a través de procesos de paz, a través de diálogo, a través de muchos esquemas de esta naturaleza. Tiene una profundidad enorme el tema de los linchamientos, pero en ese momento es esa situación. El tema de qué herramientas tienes que utilizar, ese es un tema que también depende de con quién hay que trabajarlo, ¿no? Bien. El tercer punto me decías... Tú me decías el de los linchamientos, creo, ¿no? Ajá. Justamente. Precisamente era una es cosa esto. que te preocupaba. ¿Por qué? Porque ya existe un proceso. Es que ya existe, Oye, este tema. Rápidamente, Luis. Ahora, yo siempre he dicho que el bloquear carreteras, bloquear autopistas, por más buena onda que sea, o sea, ni buena onda, por más positiva o válido que sea tu argumento para manifestarte, puedes bloquear realmente pues, la libertad de otros tantos y además ponerlos en problemas, ¿no? O sea, gente que va en una ambulancia, Hospital, niños que tienen que ir al baño, claro. el riesgo de que te asalten en la carretera, no alimentarte durante 8, 10, 20 horas, ¿no? Claro. O sea, ¿qué se hace entonces ahí? ¿Cómo no deberíamos sí dispersar esas manifestaciones en las carreteras, Sí, por pero es ejemplo? que ya estamos como tratando de atender el problema. Tenemos que ir desde el origen. A ver, mientras sigamos tratando de curar una enfermedad con Alka-Seltzer, pues nunca vas a resolver la situación. El Estado está en una situación de riesgo. Hay muchos movimientos en todos lados. Muchísimo. Tenemos que atenderlos desde la prevención. En eso estoy de acuerdo, pero Y pero eso dura más tiempo. O sea, vamos a tardar más en resolver la prevención de todos los temas sociales que tenemos. Pero mientras tanto, no sí debería de haber dar soluciones básicas para que se puedan liberar carreteras. No, sí, o sea, a ver, el tema de liberar carreteras es evitar que se genere ese conflicto social. ¿Cómo resuelves ese conflicto social? Los conflictos sociales se resuelven a través del diálogo. El problema es que muchas veces las autoridades de la policía, las policías, no tienen esta capacitación de diálogo. Y lo que hacen es agravar todavía más la situación. Claro. ¿Por qué? Porque no están preparados. A ver, son 9 meses de capacitación para ser policía. O sea, no tienen ni procesos de paz, ni tienen... Somos más filosóficas, más complejas. El problema va más en ese sentido. Sí. O sea, ¿cómo se pueden resolver, dispersar Pero el Luis, tema de este hay tipo de muchas situaciones? manifestaciones de organizaciones Y que son violentas. Y que son nomás para negociar. malintencionadas. Son para negociar o para malintencionadas. molestar gobiernos. A veces nos ha tocado alguna que fue de criminales en la autopista Sí, claro. Orizaba-Puebla. Sí. Que yo me tocó gente que estaban con llantas quemadas, con aquí AK-47, ¿no? O sea, eso ya debería de haber otro tipo de... Ahí sí tendría que haber... O sea, a ver, el uso de la fuerza, yo no estoy diciendo que no haya uso de la fuerza, pero el uso de la fuerza tiene que ir de acuerdo a la agresión o a la agresividad del de enfrente. Eso.
El usar una bala de goma frente a un niño, evidentemente es un Sí, eso fue. uso excesivo de la fuerza. Sí, correcto. Lo que tenemos que evitar es el uso excesivo de la fuerza. A ver, si la agresión es con piedras, no puedes contestar con balas. Si la agresión es con agua, tienes que regular el uso de la fuerza. En eso va el tema de los Entendido. protocolos. Pues me parece interesante, Luis Soriano, lo que está pretendiendo el colectivo Voz Ciudadana para los Derechos Humanos, que aquí traen, ¿no?, su carta sellada, recibida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para tener una audiencia y platicar, justo conversar por lo que estamos platicando aquí en radio, que te agradezco mucho, Luis, No, hayas gracias. expresado. A todos nos das muchas luces en el tema. Muchas Gracias, Héctor. Y un placer. Y yo soy fan del noticiero, entonces acá estoy Bienvenido. puestísimo. Aquí estamos. Te ¿No? agradezco mucho por Gracias. escucharnos. Vamos a una breve pausa, regresamos de inmediato